El dragón, Satanás, y las dos bestias son sus ministros. ¿Sí? Uno de ellos, la primera bestia, que vamos a verlo aquí, que tratamos de hacerlo un poco rápido, porque si me quedo de cada uno con un versículo y me voy a demorar más, lo hacemos un poco más breve, pero usted lo tiene que estudiar mucho mejor en su casa. ¿Por qué? Porque no es solo para decir, oh, yo sé más de la palabra, o decir, yo sé de las escrituras. No, es porque el Señor quiere que nosotros aprendamos de las profecías. Y una de las profecías que ya no se está predicando es el libro de Apocalipsis, para que nadie venga a decir aquí que nosotros no sabemos lo que va a acontecer. Sí, debemos de estar preparados cada día más y saberlo. Por eso que mucha iglesia no predica estas cosas. No se habla del libro de Apocalipsis, de la venida de Cristo, del dragón, de la bestia, del anticristo, ¿verdad? Solamente se hablan otras cosas. Pero debemos de aprender y estar apercibidos y estar atentos qué es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Entonces, dos bestias, que uno va a ser el anticristo, como ya lo había mencionado. ¿Y qué significa anticristo? El que se opone a Cristo. El anticristo, toda persona que tiene un espíritu de anticristo se opone a Cristo, ¿sí? Y la otra bestia es una persona que viene a ser un político religioso. El uno es un político que va a gobernar, y la segunda bestia que sale de la tierra es un político religioso. Vamos a ver brevemente qué es lo que va a pasar. Dice en el verso 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, ¿qué cosa? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Si usted retrocede, y habíamos leído la vez anterior también sobre el dragón, usted se va a dar cuenta que en el 12, ahí mismo, en el 3, tiene un parecido al versículo que dice, también apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza tenía diademas. Hermano, como el enemigo es el príncipe de este mundo y gobierna, amén, dice que sobre su cabeza que había diadema, y la diadema es sinónimo de autoridad. Pero si usted se da cuenta, hace un rato leímos en el verso 1 y dice que sobre los cuernos de la bestia que había también diademas, pero no sobre su cabeza. ¿Y se da cuenta? ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad que le da el enemigo, Satanás, ¿sobre quién le da autoridad? Le va a dar autoridad sobre la primera bestia que va a estar en su cuerno. La autoridad de Satanás está sobre su cabeza, que es el dragón, pero la autoridad de la primera bestia está sobre los cuernos. Dese cuenta nomás. Sobre los cuernos dice, y también tenía un nombre blasfemo. ¿Se acuerda que habíamos mencionado unas cuantas cosas de lo que era cuerno, diadema, pero lo vamos otra vez a recordar? Dice, me paré sobre la arena del mar, ¿y qué vi subir? 7 cabezas. ¿Por qué la primera bestia? ¿Por qué sale del mar? ¿Qué simboliza el mar? Cuando usted sueña con mar, y aquí hay algo que uno aprende, ¿verdad? Mucha gente, muchos pastores o siervos de Dios tienen el don de poder interpretar sueños, ¿verdad? Uno dice, ay, soñé esto, soñé con esto, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que todo lo que está en la palabra, si usted le escudriña, usted se va a dar cuenta que hay símbolos. El libro de Apocalipsis siempre va a estar lleno de símbolos. Y cuando nosotros soñamos con mares, con ríos, quiere decir, no es que estamos en la playa, hermano. Significa el mar, que es muchedumbre de personas. Vamos a verlo, ¿ver? Para que usted me diga a dónde está eso. Apocalipsis 17, más adelantito, verso 15. ¿Qué representa el mar? Cuando usted sueñe con mar, no se asuste, siempre y cuando el mar esté limpio, ¿verdad? El mar dice, ¿qué representa? ¿Quién lo puede leer? Apocalipsis 17, 15. Cuando usted sueña con el mar, ¿qué simboliza donde estaba la ramera? Que lo vamos a ver más adelante. Pueblo, muchedumbres.
Entonces, hermano, quiere decir que ¿de dónde sale esta bestia? ¿De dónde sale? De los pueblos. ¿Se acuerda que yo le había mencionado de los 10 reyes? Y ahí mismo dice, ¿verdad? Y en sus cuernos 10 diademas. 10 y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Las siete cabezas habíamos dicho que eran imperios. Los imperios, otros le llaman montañas. Pero estos imperios y estas montañas eran lo que se oponía siempre a Dios. Como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Todos estos 7 montes siempre se oponían ¿a quién? A Dios. Por eso que usted cuando sueña con monte, con un, digamos, montaña, eso significa oposición, algo malo, no es nada bueno. En el libro de Apocalipsis, si nosotros lo estudiaremos mucho mejor, ya no necesita que usted le pida a alguien que le interprete sueños, usted lo puede hacer. Porque aquí está toda la simbología. Si usted sueña con monte, quiere decir oposición. Entonces, 17 cabezas son montes, imperios que han oprimido al pueblo de Dios. ¿Cuál mencioné yo? Babilonia, Asiria, por ahí me queda, Medio-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Todos estos siempre se opusieron a Dios. Ahora, ¿qué habíamos dicho que eran los 10 cuernos? Eran los 10 reyes. ¿Se acuerda que usted en algún momento ha visto en las redes sociales, o no sé si en algún momento alguien vio algo referente a un, ¿cómo puedo decir?, documental sobre el anticristo, ¿verdad? Muchas veces hay pastores que dan estos documentales y habla de que hay 10 naciones que se van a juntar, ¿verdad? Y van a abrir el camino para que venga este hombre de pecado. Son 10 reinos que se van a unir. Por eso es que ahí hablan de los 10 cuernos. Daniel 7:24. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán, ¿quién? 10 reyes. Ahí está lo que yo estoy hablando, hermanos. El cuerno que se levantará en aquel son, dice, 10 reinos. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente al primero. Ya en el libro de Daniel, ya se le había dado, ¿qué cosa? La revelación. Daniel con Apocalipsis se estudian juntos. Solo que hay partes en las cuales yo trato de hacer un poco más explícita, pero cuando usted tenga la oportunidad de poder estudiar en un seminario, le van a extender todo Daniel y todo Apocalipsis, se lo tiene que comer. Las diademas, como habíamos dicho, ¿qué significa? Significa el dominio y significa el control y la autoridad que va a tener este hombre. ¿Y qué representaba el mar? Los pueblos y la muchedumbre. ¿Qué representa el nombre blasfemo? Y aquí me voy a detener para poder entender qué es una blasfemia. Recordemos que todos nosotros venimos ¿de quién? Del catolicismo, ¿verdad? ¿Y quién en algún momento, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer la primera comunión? Yo me confesaba mis pecados ¿ante quién? Ante un sacerdote. Yo hago la pregunta, de lo que poco que hemos estudiado, cuando Jesucristo iba a ser crucificado, ¿por qué lo iban a crucificar? Porque los judíos decían que Él se hacía pasar por Dios, porque perdonaba pecados en el día de reposo. Pregunto, ¿Jesús podía perdonar pecados, sí o no? Sí podía perdonar pecados. Si Cristo podía perdonar pecados, ¿por qué entonces el Papa lo hace? Porque eso ya es una blasfemia. Perdona pecados no siendo Dios. El único que puede perdonar pecados es nuestro Dios. Nadie más. Ni siquiera los, ¿cómo que le llaman? Los santos, ni la Virgen María no puede perdonar. Amén. Diferente es que la palabra dice, perdonaos los unos a los otros y confiesen sus pecados. Es diferente, perdonar los unos a los otros, sus ofensas, perdón. Pero pecados solamente Dios. Entonces, la blasfemia viene cuando alguien que quiere perdonar pecados, pero no es Dios.
Eso significa una persona blasfema. Entonces, dice en el verso de Daniel, por favor no lo cierre, 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley y será entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, la palabra de Dios que en el tiempo de Daniel fue dada, se vuelve otra vez a recordar en el libro de Apocalipsis. ¿Con quién? Con Juan. En tiempo, 1 año. En tiempos, 2 años. Y en medio tiempo quiere decir medio año, que suman los 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Qué tiempo estamos viviendo nosotros? Tiempos malos. Tiempos en los cuales ya la gente no quiere saber de Dios. Tiempos en los cuales el corazón del hombre está endurecido. ¿Por qué está endurecido? Porque se ha llevado a la concupiscencia de su pecado. Pero ellos no se imaginan de qué es caer en manos del Dios vivo. Eso lo predicó el pastor la semana pasada. Blasfemia es cuando una persona, no siendo Dios, perdona pecados. Que el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres. Pero es que el problema, hermano, es que los hermanos católicos no escudriñan la palabra. Y incluso hay libros en los cuales ellos sacan, si usted en algún momento tuvo la oportunidad de la catequesis, de la primera comunión, ellos tienen cláusulas en los cuales dicen que el único que puede perdonar pecado aquí en la tierra es el Papa. Lo dice en los libros. Ellos tienen escrito todo eso, entonces a la gente la confunde. Solo lo puede hacer Dios. Mateo 22:31, la blasfemia contra el Espíritu. Recordemos que Dios es Padre y Espíritu Santo. Todo aquel que habla contra otra persona será perdonado. Injurias, burla, rechazo. Pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Así que mucho cuidado cuando mucha gente dice, no quiero creer que haya presencia, eso es algo anormal. Claro que a veces nosotros exageramos un poco, pero eso dice la palabra de Dios, que nosotros, cuando Dios salió de aquí y fue al cielo, cuando ascendió al cielo, dice la palabra de Dios que dejó un consolador. Y es necesario, dice, que yo me vaya para que venga el consolador, el Espíritu Santo de Dios, y esté con cada uno de nosotros. Apocalipsis 13, estoy en el versículo 2. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Ahora, yo necesito que usted vaya de nuevo, antes de explicar este verso, a Daniel 7. ¿Cuál es el título que tiene Daniel 7? Dice, visión ¿de qué? De las 4 bestias. Ahora míreme acá, voy a hacer un resumen. Daniel vio 4 bestias en su momento. 4. La cuarta es la que estamos viendo ahora en el verso 13. La primera bestia que él vio dice que era, ¿qué cosa? Parecida a un león. No se preocupe, míreme acá que yo aquí lo tengo resumido. Amén. La primera que vio Daniel era Babilonia, que persiguió a Israel y lo sitió Jerusalén. ¿Se acuerdan? La segunda que vio Daniel, ¿cuál fue? Dice que fue el oso, los medo-persas. Esto también se lo conoce como un animal que quiere devorar. La tercera bestia que vio fue el imperio griego, que es como un leopardo. Y el cuarto, que dice Daniel, Daniel dice que no lo veía semejante a nada, que era algo horrible, espantoso, es esta bestia que nosotros estamos viendo en Apocalipsis 3. Le digo para que usted más o menos entienda.
y sepa lo que estamos hablando. Entonces, en este verso que estamos viendo nosotros, dice que esta bestia que era semejante a un leopardo. ¿Cuál fue que yo mencioné? León, oso, leopardo y la cuarta que era algo terrible. Pero él lo mezcla. O sea que esta bestia del anticristo tiene parte de oso, de leopardo y de león. O sea, tiene una combinación de los tres anteriores. Y sus pies como de oso, ahí está. Su boca como de león. Por eso dice los tres características. Y el dragón le dio su poder y su trono. ¿Quién era el dragón? Satanás, que Dios lo reprenda. ¿A quién le da poder? A la primera bestia que sale del mar, de la muchedumbre del pueblo. Yo hago una pregunta. Hoy en día, Satanás, ¿a quién le da poder? ¿Cuáles son sus ministros que le da poder? Porque sí le da poder, pero un poder limitado. ¿A quién? A los brujos. ¿Quién más? A los satanistas. A toda esta gente el enemigo le da poder. Le da poder, hermanos. Asimismo le va a dar poder al anticristo, al hombre de pecado. Si el dragón le va a dar poder y autoridad al anticristo y dice que sobre su cabeza van a haber diademas, la autoridad, ¿cuál va a ser el propósito de esta primera bestia? Lo vamos a ver. El propósito en el verso número 3. Ponga atención. Vi una de sus cabezas, la cabeza, acuérdense que la cabeza era también parte de la autoridad que le dio el enemigo a este hombre, como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cómo es eso? Usted se pregunta que este anticristo, que dice aquí, tenía en su cabeza una herida de muerte, si él es muerte, ¿no es verdad? Se dice, yo me quedo con esta de que hay muchas interpretaciones, pero yo me quedo con esta, de que cuando venga el hombre de pecado, va a haber mucha gente que se va a oponer a la política de él y lo va a matar. Pero es una estrategia que utiliza el enemigo para poder decir que él es Dios. Es decir, como imitador, quiere imitar la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Mire lo que dice aquí. ¿Cuál fue la herida de muerte? ¿Cuál va a ser la estrategia de este hombre? En el verso número 4. No, seguimos en el 3. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, porque si usted retrocede, dice, su herida mortal fue sanada. O sea, este hombre va a morir, entre comillas, pero el enemigo, Satanás, lo va a resucitar en su momento. Y ahí vendrá, ¿verdad?, la bestia que, entre comillas, la gente va a decir, oh, mire, resucitó. Lo mataron, pero tiene poderes. Y va a comenzar él a hacer cosas, milagros, para que la gente crea. Hoy en día, el enemigo usa estrategias para que la gente crea. ¿Cuáles serán esas estrategias que usa el enemigo para que la gente crea? Los brujos. Usted ha escuchado que dice, anda, date un baño de esta agüita, ¿verdad?, para que todo te vaya bien. Así es el enemigo. Usa estrategia. Tómate esta hierba, cómate esto para que tú seas sanado de esta enfermedad, ¿verdad? Así la gente los envuelve y la gente dice, oh, me sanó, me hizo el milagro. Esto quiere decir que no todos los milagros provienen de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. No todo lo que dice ser el Señor es Dios verdaderamente. Porque si usted se da cuenta, los brujos también hicieron milagros. Cuando Moisés se presentó ante el faraón, recuerde, cuando lanzó la bácula, ¿qué se convirtió la bácula? En una serpiente. Pero el faraón llamó a los hechiceros también. Hicieron lo mismo.
Sí lo hicieron, imitando siempre las cosas de Dios. Pero no fue lo mismo porque la bácula de la serpiente de Moisés se comió a las demás. Si se da cuenta, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque los ministros de Satanás, que Dios lo reprenda, parecen ser cosas buenas para los que lo buscan, pero siempre va a haber algo detrás de eso, una condena. Este hombre se va a levantar y la gente lo va a comenzar a adorar. Esto lo vamos a ver en el verso 4. Adoraron al dragón que había dado autoridad, ya saben quién era el dragón, Satanás, a la primera bestia, a la bestia, y adoraron, dice, a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Si usted se da cuenta, la palabra clave en este verso es adoración. ¿Qué busca Satanás? Que la gente lo adore. Estos chicos pandilleros, no sé, estos que hacen este tipo de cosas, ¿verdad? Estaban haciendo adoración a la Santa Muerte. ¿Cuántos vieron más o menos esas imágenes? Amén. Están haciendo, ¿por qué tienen que levantar un altar? Porque Satanás está detrás de la mente de ellos, pidiendo que primero levanten el altar para poder ir a matar, para poder ir a robar, para poder ir a violar. Él no va a poder hacer nada si primero no busca que la gente lo adore. Y otra forma de adoración es cuando nosotros no buscamos a Dios o le quitamos el primer lugar a Él, viendo los videojuegos, viendo la televisión, viendo las redes sociales, ya de una manera exagerada, viendo el fútbol, viendo cosas que no están edificando. Cuando hay algo que no está edificando, nuestro espíritu se contricta. Se contricta y usted se le hace difícil cuando viene a la iglesia poder sentir la presencia de Dios. ¿Sí ve? Por eso es importante que nosotros aquí le adoremos a Él, porque el enemigo salta en una pata cuando vemos a cada uno de nosotros y no queremos adorarlo. Él está feliz que nosotros no lo adoremos, que no abramos nuestra boca.